Esta eres tú. Este es tu nivel de maldad. Es exagerado para alguien de tu talla. Tenemos que hacer algo al respecto. Lilo y Stitch es una buena película. Lilo y Stitch es una muy buena película. Y aunque algunos de ustedes podrán decir, wow Dani, me estás diciendo que una de las películas con más corazón de Disney, que tiene una hermosa historia sobre el significado de la familia y que es la piedra angular para disfrutar el arte de millones de personas que crecieron durante los 2000, es una buena película, qué valiente de tu parte. Seguro mañana vas a decir que el agua moja. Pero deben entender que hace algunos años, cuando este canal estaba empezando y mi personalidad como creador aún se estaba formando, hice un análisis que no presentaba de forma muy positiva la película. Hablaba de cómo tenía mucho potencial desperdiciado, ya que la historia de Stitch y Lilo era radicalmente distinta y hubiera sido mejores como películas separadas. Era joven, era estúpido y estaba influenciado por cierto crítico gritón que ahora que soy mayor me doy cuenta no era tan buen analista como creía cuando era más joven. Así que sí, creo que es uno de mis videos que peor se ha mantenido con el tiempo y creo que con Lilo y Stitch siendo una película tan buena, merece que la reevalúe con mis nuevas sensibilidades y conocimientos para demostrarles por qué es sinceramente una de mis películas favoritas de Disney. Este video existe para hacer las paces conmigo mismo y darme cuenta de que he crecido como persona y como ensayista, y también para recordarles que es mejor construir y apreciar las cosas que una obra de arte hace bien en lugar de simplemente destruir y burlarnos de las cosas que hace mal. Y este es el único video que haré así, porque no existe ningún otro video del cual esté avergonzado y cuya opinión ha cambiado radicalmente en los últimos años. Nope, absolutamente ningún otro video. Just get it over with. Una vez consideras las situaciones históricas que nos trajeron Lilo y Stitch, es increíble que sea tan buena y aclamada críticamente. Vino en un momento en que las películas animadas de Disney en 2D estaban en sus últimos alientos. Pixar estaba dominando las taquillas y las críticas, gracias a su revolucionaria tecnología de animación por computadora, y Disney estaba claramente invirtiendo todo su dinero en ese prometedor futuro. Faltarían algunos años antes de que Disney comprara por completo el estudio, pero vamos, para el 2002 ya era básicamente un estudio de Disney en todo menos en nombre. Gracias a películas como Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame y Hércules, los humos del renacentismo Disney se estaban acabando, siendo películas que, si bien recaudaron una buena cantidad de dinero, terminarían siendo masacradas por la crítica y el público general. Y mientras Las locuras del emperador sería un éxito rotundo, faltaba ese prestigio y fuerza de películas como El Rey León o La Bella y la Bestia, la última siendo la primera película animada en la historia de la Academia en ser nominada a Mejor Película. A esto agrégale múltiples tragedias en la taquilla antes y después de Lilo y Stitch, como La Princesa y el Sapo, Atlantis, Vacas Vaqueras, El Planeta del Tesoro y Tierra de Osos, con la mediocre recepción de La Princesa y el Sapo siendo de hecho la excusa que Disney usó para matar la animación tradicional. Y entre toda esta tormenta llegó Lilo y Stitch, una película tan vendible y llamativa que no solo generaría una secuela, sino un spin-off con 2 películas y una serie animada con 65 episodios que de hecho tiene un final y no solo termina de repente, así como millones y millones de dólares en mercancía del adorable Stitch. En mi opinión, el éxito de esta película es gracias a que logró contar una historia sincera de amor entre hermanas que enfrentan problemas reales, mientras tiene elementos de ciencia ficción nunca antes vistos por parte de Disney que lograron atrapar a todo el mundo en sus asientos del cine. Básicamente lo que hubiera sido El Planeta del Tesoro si Disney no lo hubiera disparado a las rodillas con una terrible campaña publicitaria. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Y como estamos hablando de historia de Disney, es importante hablar de la forma en que Disney ha tratado a la gente de color en sus películas. Porque definitivamente nada malo puede salir de una empresa cuyo primer personaje negro con nombre apareció hasta... vamos a checar... 1997. Esto se va a poner feo. Porque terminas teniendo películas como Pocahontas, que realmente cometen todos los errores que una película sobre nativos americanos podría cometer, como sobresexualizar y subirle la edad a su protagonista, quien en la vida real tenía 10 años durante los eventos de la película, incidente del cual Disney ya había sido culpable en varias ocasiones antes de esto, especialmente con mujeres de color como Esmeralda y Yasmín, lo cual les había traído críticas en su momento, sobre todo por recurrir al tropo de la mujer de color exótica para la admiración del hombre blanco. También está en cómo convirtió una compleja y honestamente terrorífica historia sobre colonialismo y genocidio en Romeo y Julieta 2, Native American Boogaloo, y de alguna manera lograron hacer el argumento centrista de Cerebro Gigante que dice que quizás los dos lados son iguales de malos, en el conflicto europeo contra nativos. Killers at the core. They're different from us.
Sí, los nativos llaman salvajes a los europeos, lo cual los hace igual de malos. Definitivamente no tiene nada que ver como los europeos no solo tenían armamento superior, así como un cóctel de enfermedades para la que los nativos no tenían defensa alguna, ni que realmente los nativos solo estaban buscando defender su hogar y territorios de una amenaza externa a la que recibieron con relativa tranquilidad. No, según Disney, ambos eran igual de malos. Sí, digamos que en los 90s la gente blanca tenía una relación extraña con su historia como colonizadores. Entendían que los actos habían sido atroces, pero los seguían culpando a actos individuales en lugar de factores sistemáticos. Por eso muchas de las narrativas que involucraban a nativos americanos de esa época se enfocaban más en los chicos blancos buenos que protegían a los nativos y se volvían parte de la tribu, contra los chicos blancos malos que querían hacer cosas malas. Irónicamente, dejando de lado a los nativos, volviéndolos más una parte del escenario o un instrumento para la historia del protagonista. También juega mucho con el estereotipo del misticismo nativo, donde los rituales y costumbres de los nativos son vistos como algo exótico, raro y alienígena, como una versión del negro mágico pero aplicado a una cultura completa. De nuevo, volviendo su cultura y sus costumbres un instrumento para el desarrollo del protagonista blanco, robándole la agencia a estos personajes y a la cultura que representan. Y podría estar horas aquí hablando de Pocahontas, pero Lindsay Ellis ya lo hizo mejor que yo y deberían ver su video. Solo dejémoslo en que Disney no tiene un buen récord con sus personajes de color, especialmente nativos americanos, porque también está Tierra de Osos, que está bien, es una película decente, pero comete muchos errores con su representación de nativos, con el peor y más irrespetuoso de estos siendo el combinar música folclórica inuit con vocales folclóricas búlgaras, porque ambas suenan vagamente nativas. Mira, combinar música búlgara con música techno para Birth of a Cyborg and Ghost in the Shell es un movimiento genial que hace a tu soundtrack dar esa contradicción de humano y máquina que es todo el tema de la película. Combinar música búlgara con inuit porque ambas suenan nativas es irrespetuoso e ignorante. Por otro lado, Las locuras del emperador, que si bien es una película que en lo personal me encanta, una máquina de memes bien engrasada y una de las mejores comedias de la década antepasada, su conexión a la cultura inca es tan vaga que la película podría tomar lugar en cualquier otro ambiente y seguiría funcionando igual. Y luego está Lilo y Stitch, una historia sobre las dificultades que dos mujeres nativas afrontan en un mundo postcolonial mientras viven un encuentro cercano al tercer tipo. La película en ningún momento supersexualiza a sus protagonistas femeninas como Disney lo había hecho en el pasado. Nani usa ropa corta y que muestra sus curvas, pero es lo que cualquiera usaría en un clima tropical. No está sexualmente disponible para el hombre blanco. Es más, ni siquiera está sexualmente disponible. Punto. Existe un semblante de interés romántico en David, pero Nani rápidamente rechaza cualquier intento de avance, al menos durante la duración de la película. ¿Y por qué sería diferente? Tiene cosas más importantes en la mente, como conseguir un trabajo y cuidar del hilo. Esta es probablemente la primera película de Disney donde todos sus protagonistas humanos son gente de color, y la gente blanca es relegada a ser extras, turistas o personajes secundarios. Algo extremadamente raro para una compañía donde normalmente es al revés. Y a diferencia de Pocahontas, la cultura nativa no es fetichizada para el entretenimiento del público, pero tampoco es algo que se pueda ignorar como en Las locuras del emperador. El estado de Lilo y Nani como nativas hawaianas es fundamental para contar su historia. No es una película perfecta, y definitivamente ha sido criticada, especialmente por hawaianos, cuya voz debe ser escuchada. Pero me gustaría usar este espacio que tengo aquí para hablar de la historia de Hawái, su anexión forzada a Estados Unidos, y cómo esto juega un rol importante en Lilo y Stitch. Después de estos mensajes. Al momento de publicar este video, Hawái es oficialmente el último territorio en convertirse en un estado de los Estados Unidos, ganándose el dudoso honor de ser el estado número 50 el 21 de agosto de 1959. Y como muchos territorios, digamos, anexados por los Estados Unidos, esta es una historia de abuso de poder, colonialismo, genocidio, destrucción cultural y sí, quieran o no, capitalismo. O bueno, el capitalismo colonial de hace 150 años.
Estoy a punto de hacer un resumen muy resumido de la historia de Hawái, así que espero que en vez de quedarse solos con lo que digo aquí, los motive a seguir investigando sobre la historia del país. Tengo links en la descripción para eso. Antes de la colonización, el Océano Pacífico estaba habitado por varias culturas que conocemos como polinesias, que significa literalmente muchas islas, ocupando un terreno compuesto de mar y pequeñas islas que se encontraban entre Atorara, Rapa Nui y Hawái. Y aunque estas culturas comparten el nombre de Polinesias, es mucho más complicado que eso. La enorme distancia que existe entre las islas, los tiempos de viaje y la diversidad lingüística que esto implica, significa que, si bien estas culturas compartían un ancestro común, tenían costumbres y civilizaciones distintas. No había dos culturas en el triángulo que actuara exactamente igual. Piénsalo como los nativos del continente americano. Un ancestro en común, pero el tiempo separado los hizo desarrollarse distinto, y entre más lejos estuvieran de los otros, más diferentes se volvían. Avanza un par de cientos de años y los ingleses hicieron contacto con la isla de Hawái, y mientras el contacto no fue el mejor, ya que hubo violencia, conflictos y muertes desde ambos lados, los hawaianos no tuvieron tan mala suerte como otras culturas encontradas por los ingleses. De hecho, gracias a sus positivas relaciones con el Imperio Británico, le hace armas de fuego, el rey Kamehameha I logró consolidar el reino de Hawái entre 1795 y 1810, al conquistar las islas aledañas a Hawái, la isla más grande del archipiélago. La religión de Hawái estaba llena de restricciones, llamadas kapu, que muchas veces tenían pena de muerte, y sorpresa, muchas de esas restricciones involucraban la opresión de la mujer. Así que años después de la muerte de Kamehameha, su hijo, influenciado por su madrastra, desmanteló el sistema kapu, rompiendo una de sus tradiciones más sagradas, comer en el mismo cuarto que una mujer. No cualquier alimento prohibido por el kapu. Me refiero a kapu como restricciones, pero eso es una simplificación. Kapu es más similar a una combinación entre las palabras tabú y sagrado, leyes tan integradas en la cultura que romperlas significa estar poniendo tu alma y vida en riesgo. Así que el hecho de que Kamehameha II lo desmantelara fue algo grande, consolidando aún más el poder de la corona hawaiana y causando una pérdida de fe en general en el archipiélago. Después de todo, si el mismo rey no obedece el kapu, ¿qué significa la religión para el hombre común? Mientras fue bueno para las mujeres del reino, esto no duraría mucho, ya que unos años después, misioneros estadounidenses llegaron a esparcir la palabra de Cristo y el cristianismo fue aceptado relativamente rápido alrededor de la isla. Y aquí es cuando las cosas se empiezan a poner tristes y feas. Hawái se volvió juego libre para inversores estadounidenses y empresarios. El reino intentó crear un programa para que los hawaianos tuvieran derecho de propiedad, pero el proceso implicaba saber leer, contratar gente que midiera el terreno y los abogados necesarios para el contrato, cosas a las que la gran mayoría de los hawaianos no tenían acceso, lo cual terminaría causando que los magnates empresarios estadounidenses aprovecharan de esto y compraran ellos las tierras. Para 1850, 3/4 de Hawái era propiedad de extranjeros. A esto agrégale que desde que los nativos tuvieron contacto con europeos, las enfermedades que estos güeyes trajeron habían estado matando a gran parte de la población nativa. De un estimado de entre 300,000 a 700,000 habitantes antes del primer contacto, a la mitad de estos para 1800 y terminando en su número más bajo con 24,000 nativos en 1920. Efectivamente volviendo minorías a los hawaianos en su propio país. Los terratenientes empezaron a traer gente de distintos países para trabajar en sus campos, lugares como Japón, Puerto Rico, Corea, China, las Filipinas y Portugal. Esta es una de las razones por las que Hawái es uno de los lugares más diversos culturalmente en el mundo, incluso si es una isla pequeña. Pero también causó que se creara una distinción entre hawaianos, gente con ancestros en la isla, e isleños, gente que nació en Hawái pero no tiene ancestros. Aquí es donde entra la Liga Hawaiana, pero que su nombre no te engañe. Está compuesta en su mayoría por isleños blancos y colonizadores, cuyo objetivo era darle preferencia a los empresarios que pusieron sus plantaciones de caña de azúcar y piña en el archipiélago. Esto lo lograron convenciendo al rey Kalakua de crear una nueva constitución para el reino, que entre otras cosas volvía al rey solo una figura pública en lugar de un gobernante, le daba derecho de voto casi exclusivamente a los isleños blancos y dejaba que Estados Unidos pusiera una base militar en Pearl Harbor. Aunque convencer es una palabra fuerte. La palabra que yo usaría es obligarlo a punta de bayoneta. Literalmente. Se llama la Constitución de la Bayoneta por una razón. Claro, que la Kalakua le facilitó mucho el trabajo a la liga al ser un déspota corrupto al que su gente no le tenía mucho aprecio o respeto. Pero como los pueblos que traicionaron a los aztecas para ayudar a los españoles se darían cuenta, el enemigo de tu enemigo no necesariamente es tu amigo. Aquí es donde introducimos el concepto de la República Banana, que es capitalista para el gobierno local nos pone muchas regulaciones, nos cobra impuestos y no nos deja explotar a la fuerza laboral, así que vamos a patrocinar un golpe de estado para darle el poder a dictadores de extrema derecha que nos dejarán hacer lo que queramos con el país, siempre sin importar el costo humano y ambiental. Jaja, perdón por ser tan libra.
Muchos de mis suscriptores centroamericanos probablemente estén familiarizados con este concepto, pero los libros de historia dejan de mencionarlo entre más te alejas del cordón umbilical de Latinoamérica. Estas compañías fruteras convertirían a los países bananeros en básicamente estados títeres cuya economía giraba completamente en torno a la exportación a Estados Unidos de un solo producto, con muy poco del dinero generado por estos negocios quedándose en el país afectado, lo cual se traducía para los trabajadores nativos de estos países en salarios que rayaban en la esclavitud, con horas inhumanas en los campos, y cualquier intento de cambiar esto era tachado como comunismo y siendo aplastado por el tío Sam. Esta historia ya la escuché antes. Así que esto mismo pasó en Hawái, solo que en lugar de plátanos, el producto exportado era caña, azúcar y piña. Y dato no tan divertido, uno de los responsables de este golpe de estado en Hawái fue la familia Doyle, quien también fue responsable de muchas atrocidades en Centroamérica. Me encanta aprender de historia, donde te das cuenta que el capitalismo es horrible y los peores monstruos de la historia no solo se salieron con la suya en múltiples ocasiones, sino que su familia sigue siendo multimillonarios hasta el día de hoy. En fin, después de la muerte de Kalakua, su hermana Liliuokalani se volvió la reina. Y mientras su reinado lo pasó organizando a los hawaianos y haciendo misiones diplomáticas para intentar recuperar las tierras robadas y restaurar la soberanía de Hawái, grupos paramilitares contratados por las compañías de fruteras del área la encarcelaron en su casa, efectivamente destituyendo la corona y haciendo un golpe de estado para tomar a Hawái como territorio estadounidense. Y mientras Liliuokalani intentó toda su vida devolverle la soberanía a Hawái, moriría encarcelada en su propia casa en 1917, después de ver a su gente sufrir por años y a la bandera hawaiana cubierta por la bandera estadounidense, burlándose de ella y de todo su pueblo. Unos años después, los Estados Unidos finalmente dejarían a Hawái ser un estado, a pesar de las protestas de los nativos, volviendo ilegal muchas de las prácticas de las culturas hawaianas, la enseñanza de su idioma en las escuelas y volviendo a los nativos ciudadanos de segunda clase en su propio país, poniendo un control militar que le daba prioridad a los isleños blancos por sobre los nativos. Hasta el día de hoy, aún existe un movimiento de soberanía hawaiana, y mientras Clinton emitió una disculpa oficial 100 años después del golpe de estado, donde admitía que el anexo de Hawái fue hecho de manera ilegal y sin el consentimiento de los nativos, en buen espíritu demócrata, esta disculpa no cambió nada, y hasta el día de hoy, Hawái sigue siendo un territorio ocupado ilegalmente por los Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver esto con Lilo y Stitch? Que toda esta historia es importante para Lilo como personaje, y cómo nos cuenta su historia. Como ya lo dije, Lilo y Stitch no puede funcionar sin su trasfondo hawaiano. Por años, la cultura hawaiana fue suprimida por el gobierno estadounidense en un intento de destruirla. Era ilegal practicar o hablar el idioma, y si bien estas restricciones fueron levantadas eventualmente, dejando a la cultura florecer, incluso si es tan solo para venderla como un atractivo turístico. Y hoy en día el idioma hawaiano se enseña en las escuelas, como lenguaje extranjero, pero pasos pequeños. De esta misma manera, Lilo está desconectada de su cultura hasta cierto punto. Por supuesto, sabe el idioma y las costumbres, pero parece que esto es por un esfuerzo por parte de sus padres y Nani, metiéndola a escuelas de danza y otras actividades, cuando esto hubiera sido algo natural para ella antes de la llegada de los colonizadores. La película también habla del difícil mercado laboral en Hawái, tanto para los isleños como para los hawaianos, con los pequeños negocios batallando para sobrevivir en una economía que depende casi en su totalidad de los turistas. Mis seguidores de Cancún y Puerto Vallarta no me dejarán mentir. Si bien los trabajos que existen pagan bien, los costos de vida son altísimos porque es una economía que se ajusta a un flujo constante de turistas que tienen dinero hasta para regalar. Pero nada explica mejor esto que una escena tristemente borrada de la película, que es donde vemos a varios turistas hablando con Lilo. Los turistas la ven como una parte más del escenario, la tratan como una curiosidad y tan solo algo más para que los turistas observen, como animales en un zoológico. Es por esto que fue una pérdida para la película que borraran la escena, porque no solo es cuando Stitch empieza a ver que él y Lilo no son tan diferentes, sino que explica por qué les toma fotos a los turistas. Está volteando la moneda, se vuelve un espejo de la actitud de los turistas con ella. Si ella es tan solo otro atractivo de la isla para los turistas, Lilo también puede tratar a los turistas como una comodidad. Bueno, la cultura hawaiana, como muchas culturas víctimas del colonialismo, se ha vuelto un producto, algo que vender a los turistas para motivarlos a visitar la isla y gastar su dinero. Esto no significa que las culturas hayan dejado de existir, aunque estuvo en peligro de hacerlo a mediados del siglo pasado, pero significa que la exposición que la mayoría del público va a tener a ella será solo los aspectos de esta misma que son altamente comercializables y atractivos para el público general, como las fiestas luau y el baile hula. El mercado vuelve estos aspectos de la cultura hawaiana una simplificación de su significado cultural real, mientras que deja que otros aspectos de la cultura se pierdan en la oscuridad por falta de preservación, robándole así a los nativos su conexión espiritual con estos rituales. La historia de la danza hula se remonta a los inicios de la cultura hawaiana misma. Mientras existían bailes lúdicos y sin mucha importancia, algunas danzas hula eran tan importantes que se consideraba a Kapu cometer un error durante su ejecución, porque los dioses podían enojarse y traer mala fortuna al pueblo involucrados en esto.
pero hoy en día lo que los turistas conocen como hula es gran parte una imitación del mismo. El mejor ejemplo de esta modificación y degeneración de la cultura hawaiana ocurre en la segunda película. La escuela de danza de Lilo les pide a las niñas componer un baile hula que cuenta una historia de su elección. Myrtle utiliza su lugar en el concurso como un simple anuncio para la tienda de su padre, mientras que Lilo hace una extensiva investigación sobre la cultura, utilizando su espacio en el concurso para contar la historia de la diosa Hiaka y su romance con Lohiau, una íntima historia relacionada con su cultura, su pasado. Es brillante, es la perfecta separación entre la versión comercializada de la cultura que las cadenas hoteleras nos quieren vender, en contra de la honesta relación que los nativos hawaianos tienen con su cultura, de cómo han logrado sobrevivir a pesar de todos los intentos de asesinarla y esterilizarla por parte de los colonizadores. Algo interesante en Lilo y Stitch es como Liliuokalani es una figura prominente durante la película, incluso si nunca aparece físicamente o es mencionada por los personajes. Lilo es introducida con Himele no Lilo, una canción que hace referencia a la reina y el amor que su pueblo tiene por ella, para mostrarles la conexión que Lilo tiene con su cultura. Y cuando Lilo está a punto de ser tomada por servicios infantiles, Nani le canta a Aloha Oe, canción compuesta por Liliuokalani, durante su encierro para expresar sus sentimientos de dolor y desesperación por la pérdida de su país. Al Nani cantarle esta canción a Lilo, está haciendo un paralelismo directo a los sentimientos de la reina al perder su país, que ella siente al perder a Lilo, quien va a ser arrancada de sus brazos por una representación literal del gobierno de los Estados Unidos. De la misma forma que Liliuokalani, y por extensión su pueblo, perdieron la soberanía de Hawái. Y esto no es algo ficticio. Los Estados Unidos, Canadá, aunque quieran fingir que no, tienen una historia extensa de secuestrar niños nativos para educarlos correctamente en la sociedad eurocentrista que vivían, robándoles de la conexión a su cultura y su idioma, mientras intentan fervientemente borrar toda relación con su cultura madre. Muchas veces castigándolos físicamente cuando hablaban su idioma natal y sometiéndolos a tortura bajo la premisa de volverlos civilizados. En solo unos segundos, Nani es capaz de comunicar todos sus sentimientos de pérdida, desolación y dolor porque se van a llevar a Lilo, mientras lo conecta con la historia de su país y la de Liliuokalani. Miren, yo no soy nadie para hacer apología a los monarcas. Este canal es sin dioses y sin reyes, y ya lo saben. Y no es como si la familia real no tuviera sus propios problemas. La unificación de Hawái no fue un proceso pacífico. Después de todo, Kamehameha era un fan sinvergüenza de la corona inglesa, formando el reino a su imagen y semejanza, poniendo la bandera de Inglaterra en la esquina de la de su país, como si fuera parte del Reino Unido. Así que era obvio que Kamehameha tomaría páginas de los libros ingleses para conquistar nuevos territorios. Y no sería bonito. Una de las batallas en Maui llegó a ser conocida como la represa de las aguas, porque la cantidad de cadáveres bloqueó el río principal de la isla. Su familia tenía la creencia de que la pureza se tenía que quedar en su propia sangre, lo cual se traduce a mucho incesto y todos los problemas físicos y mentales que vienen con esto. La misma corona hawaiana fue la que creó las leyes y medios para que los inmigrantes pudieran comprar más tierra que los nativos. Más aún, Kalakaua era terriblemente corrupto y su reinado fue el detonante para que su país perdiera la soberanía eventualmente. Pero Liliuokalani era querida por su pueblo y vista como una líder benevolente. Ella intentó con todas sus fuerzas y recursos el corregir los errores de su familia y devolverle su soberanía a Hawái, y por eso fue encarcelada, sus seguidores asesinados y ella humillada internacionalmente por la propaganda americana como una mujer histérica, salvaje y revoltosa. Hawái y su reina merecían algo mejor que eso. Sí, en algún momento la revolución o abolición de la monarquía llegaría a Hawái, pero que esta fuera patrocinada por un montón de compañías que constantemente producían propaganda extremadamente racista, mientras asesinaban a los pobladores originales, robaban sus recursos y explotaban a los trabajadores del país, no es la forma en la que me gusta ver una monarquía caer. Pero no solo es la representación de la cultura hawaiana lo que hace esta película ser tan buena. También está el hecho de que Lilo es probablemente uno de los mejores personajes de toda la historia de Disney. Actúa como una niña de su edad. Un error que se comete muchas veces es crear niños que actúen como mini adultos o excesivamente molestos. Aquí, si bien Lilo no es una monserga constante para el espectador, sí actúa de forma infantil y que puede ser molesta para Nani, lo cual es otro punto fuerte para ella, su relación con Nani.
Es tan fácil escribir hermanas que se odian y que durante la película aprenden a amarse, pero aquí no es así. Claro que pelean y tienen roces fuertes, pero se aman incondicionalmente, y se nota que no podrían vivir la una sin la otra. Además, ¿las puedes culpar por pelear a veces? Ambas están pasando por un horrible momento en su vida. Sus padres murieron hace relativamente poco en un accidente automovilístico. Y si bien Nani es mayor de edad porque de lo contrario no podría tener la custodia de Lilo, se nota que es bastante joven y que tuvo que abandonar muchos de sus sueños y oportunidades para cuidar a Lilo a tiempo completo. Se ve forzada a tomar el rol de madre para su hermanita, un rol que claramente aún no está lista para ocupar, pero que no tiene otra opción si van a permanecer juntas. Por el lado de Lilo, tiene que aceptar que debe de ser a su hermana mayor como si fuera su madre, a pesar de que no está acostumbrada a esto, mientras lidia con sus sentimientos de pérdida y dolor tras la muerte de sus padres, sin haber cumplido los 10 años aún. Y como cereza en el pastel, sus intereses y actitudes distintas a las de las otras niñas hacen que estas mismas se alejen de ella y que la hagan sentirse sola y sin amigos. No es raro entonces que Lilo encuentre una fuerte amistad y conexión con Stitch, un ser artificial que viene de otro planeta. La película hace paralelismos constantes entre ellos y cómo se sienten como alienígenas entre su propia gente. Nadie más que a ti. Eres tú. ¿Crees que se infecte esto? Bailar. Ensayé. Me mordía. ¿Crees que se infecte esto? Sí. Porque al igual que Lilo, Stitch también es un paria. Es diferente, incluso entre un cast de alienígenas completamente distintos entre sí. Fue creado con el único objetivo de destruir y causar caos. Es artificial, un fenómeno, un insulto a la vida. Así que si la sociedad quiere tratarlo como el malo, con mucho gusto va a tomar el papel. Lilo y Stitch se encuentran en un lugar donde pertenecen entre ellos dos, porque ambos saben lo que es no encajar en ningún lugar, ser vistos como un monstruo raro y sin redención. Así es como pueden formar una familia distinta, rara, chiquita y rota. Una familia al final del día. Es chiquita y rota, pero es buena. Sí, es buena. ¿Es Lilo y Stitch perfecta? No, claro que no. Existen muchas cosas que se pueden criticar de esta película, y existen muchos análisis por nativos hawaianos allá afuera que lo prueban. El más crucial de estos es como, al final del día, Lilo y Stitch es un producto que debe venderse, y esto mismo evita que su mensaje pegue como debería. Existe una razón por la que la escena donde Lilo interactúa con los turistas fue recortada de la película final. Los ejecutivos tuvieron miedo de que hiciera sentir incómoda a su base, que en su mayoría es gente blanca. Siempre que generar una ganancia sea el objetivo principal de una obra de arte, cualquier mensaje que quiera dar corre el peligro de ser neutralizado a favor de no ofender a nadie e irse por lo seguro. Pero esto no significa que Lilo y Stitch sea mala o una obra maestra, significa que es una película con sus lados buenos y sus lados malos, como cualquier otra. Y como siempre he dicho, creo que es importante, si no es que hasta necesario, ser críticos de las cosas que disfrutamos. Recuerden que Talking Video es una realidad gracias al apoyo de los experimentos que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talking Video siga siendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com/talkingvidia o volviéndote un miembro de YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes seguir el enlace de Humble Bundle y comprar juegos a buenos precios mientras ayudas al canal, o puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de PayPal o la tarjeta de saldazo que aparece en pantalla. Soy su anfitrión, Dani Senta, recordándoles que Hawái merece libertad. Hasta la próxima.